En cuántas ocasiones hemos venido ante la presencia de Dios en oración para contarle nuestras necesidades con la seguridad de que responderá a nuestras plegarias, pero sin embargo, al terminar de orar, comenzamos a dudar de las promesas que Él nos ha dado. Es precisamente acerca de este tema que deseo hablarles en este mensaje, el cual es el último de la serie titulada Cómo vencer en las luchas de la vida. Y el título de este mensaje es La lucha con la duda. Les invito a que abran su Biblia para que leamos el pasaje que se encuentra en Santiago 1, versículos 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Notemos que Santiago nos desafía para hacer algo que no es de nuestro agrado. ¿A qué nos desafía? A que nos regocijemos y demos gracias al Señor en medio de las pruebas y las dificultades de la vida. Y también nos declara que debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría, sabiendo que el Señor nos la concederá. Es su sabiduría la que nos ayuda a vencer en los momentos difíciles. Santiago nos dice que para tener sabiduría solo debemos pedirla a Dios, pero aclara que debemos pedir con fe. No debemos dudar de su poder, pues si dudamos, vendremos a ser personas de doble ánimo que son inconstantes en sus caminos. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que recibimos al vivir en la duda? La primera consecuencia que sufrimos al dudar es que nuestra comunión con Dios será dañada. No es posible tener una buena relación con el Señor mientras dudemos de su palabra. Esa es la manera en la que debemos relacionarnos con Él, pues nos declara que debemos vivir por fe. De hecho, nos dice que los que no tienen fe no podrán agradarle. Y en Hebreos afirma que los que se acercan a Dios deben hacerlo con la certeza de que existe y que recompensa a los que le buscan. Su deseo es que nos acerquemos a su presencia, que creamos en sus promesas y que estemos convencidos de que nos recompensará si le buscamos diligentemente. ¿Cómo puede una persona ir a la iglesia? ¿De qué manera pueden escuchar las predicaciones? ¿Cómo pueden alabar al Señor, elevar oraciones de acción de gracias y exaltarlo, y al mismo tiempo dudar de Él? No podrán obedecer al Dios del que dudan, pues la obediencia y la duda no compaginan entre sí. Si dudamos de Dios, si dudamos de su palabra, si dudamos de su amor, no podremos adorarle con un corazón sincero. ¿Cómo podríamos alabarle si no creemos que escuche nuestras alabanzas o si dudamos que responda a nuestras oraciones? En varias ocasiones elevamos himnos que hablan de la fe cristiana. Sabemos que es la fe en Cristo la que nos da la victoria sobre el mundo. Sin embargo, permitimos que situaciones que enfrentamos nos roben el gozo que el Señor nos ha dado. Es al dudar que dejamos de crecer espiritualmente y perdemos la seguridad que antes teníamos en las promesas que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Podemos entonces afirmar con certeza de que nuestra comunión con Dios se afecta como consecuencia de la duda. La segunda consecuencia que reciben aquellos que dudan es que su vida se ve afectada. Podemos vivir convencidos
de que aquello que es parte de la voluntad de Dios se hará realidad si creemos y no dudamos. No hay obra alguna que esté de acuerdo con su voluntad que sea imposible de realizar para los que creen sin dudar. Es precisamente la duda la que estorba nuestra fe y nuestras oraciones. ¿Qué creen que sucederá si venimos en oración ante Dios para pedirle por algo en específico, pero dudamos que nos escuche o que responderá a nuestras plegarias? Creo que es mejor que aquellos que piensan de esa manera no pierdan su tiempo en orar, pues de todas formas no creen en el Dios al que claman. Los que oran con un corazón lleno de dudas hacia el Señor no recibirán aquello que han pedido. La duda anula nuestras oraciones e impide que lleguen a la presencia de nuestro Padre Celestial. La tercera consecuencia que debemos mencionar es que nuestro servicio a Dios se verá en gran manera estorbado. ¿Cómo podemos servir al Señor si dudamos de su poder o peor aún de su existencia? Por ejemplo, si Dios nos llama a servirle como maestro de la escuela dominical o como líder de música o como evangelista, ¿cómo podríamos servirle si no creemos que su Espíritu Santo nos ha equipado adecuadamente para completar esa misión con éxito? ¿Cuántos creyentes no rechazan el llamado que Dios les hace para servirle como consecuencia de las dudas que sienten? Quizás lleguen a pensar que hay otros más capacitados en el cuerpo de Cristo para hacer esa labor que les ha dado. O quizás sienten que el desafío que tienen por delante es demasiado grande para ellos. Pero sea cual fuere la razón por la que no sirven a Dios, podemos estar seguros que fue la duda quien les estorbó para servir. La próxima vez que usted sienta duda en relación con aquello a lo cual Dios lo ha llamado para servirle, hágase la siguiente pregunta. Puede que usted sienta que no es capaz de hacer tal cosa, pero ¿acaso Dios no tiene el poder suficiente para equiparlo y sostenerlo mientras termina lo que le ha encomendado? Por supuesto que sí tiene suficiente poder para hacer tal cosa. Y si es poderoso para hacer esto y le ha llamado para una labor específica, ¿por qué no le obedece y hace aquello que le ha pedido? Dios no miente. Si ha prometido hacer algo, podemos estar convencidos que lo hará. Nunca nos llamará para servirle en algo sin antes equiparnos y prepararnos para que lo podamos hacer. Sin importar nuestras debilidades y defectos, el Señor es lo suficientemente poderoso para terminar la obra que nos ha encomendado. Otra de esas consecuencias es que la duda impide que recibamos las bendiciones de Dios. La palabra de Dios nos declara que todo lo que pidamos en su nombre nos lo concederá. Se refiere a todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad. El Señor escucha cada una de nuestras oraciones y nos da aquello que viene a ser parte del plan que ha trazado para nuestra vida. Nuestro Padre Celestial desea bendecir a cada uno de sus hijos, pero también nos declara que aquellos que dudan al pedir no recibirán nada. Es al dudar que perdemos la oportunidad de recibir esas bendiciones que Dios desea darnos. ¿Por qué desea bendecirnos? Porque nos ama y porque quiere que el mundo le conozca por medio de nuestra vida. Así que cuando dudamos, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que también ofendemos a Dios y estorbamos a otros para que crean en Él. Muchos creyentes viven sin disfrutar las muchas bendiciones que Dios ha preparado para ellos. ¿Por qué sucede eso? Porque dudan del Señor y no creen que pueda hacer aquello que ha prometido. No se sienten dignos de servirle. No conocen las enseñanzas de la palabra de Dios y en lugar de buscar aquello que ha ocasionado su duda y la solución al problema, sencillamente permiten que la desconfianza llene sus corazones,
No digo esto para criticar a nadie, más bien lo hago compasivamente y en gran manera entristecido por aquellos que no disfrutan de las bendiciones de Dios como consecuencia de la duda. Puede que algunos hayan tratado varios métodos para alejar esas dudas de su mente, pero lo único que deben hacer es confiar plenamente en Dios y esperar en sus promesas. Otra de las consecuencias que casi siempre recibimos al dudar es el desánimo. No es posible que sintamos dudas y al mismo tiempo nos sintamos alentados. No podemos vivir en la duda y sentirnos felices. La duda y el gozo no pueden convivir juntos, así como tampoco podemos sentir dudas y tener paz y contentamiento en nuestro corazón. Es el desánimo el que dominará nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque al sentir dudas en medio de las dificultades que enfrentamos, no sabremos lo que tenemos que hacer para salir vencedores de esa situación. Aquellos que dudan de Dios vivirán desalentados. Puede que en alguna ocasión usted haya estado enfrentando algún momento difícil en su vida. Quizás el Señor envió a un hermano en la fe para mostrarle lo que debía hacer, pero como consecuencia de sus dudas decidió no seguir ese buen consejo, pues no sentía que debía hacerlo. Y es que en ocasiones olvidamos que la fe del cristiano no debe depender de nuestros sentimientos. No podemos tomar decisiones basadas en lo que sentimos, en nuestras emociones, sino en los principios bíblicos. Es bueno que tengamos sentimientos, pero el cristiano no debe basar su vida en ellos, pues esto trae graves consecuencias. Hemos sido llamados a confiar en Dios sin importar lo que sintamos al respecto. No podemos entonces permitir que la duda se apodere de nuestra mente, sino que debemos dar lugar a la fe y confiar plenamente en Jesucristo. No tratemos de negociar con el Señor y decirle que le obedeceremos la próxima vez o que necesitamos más tiempo para pensar en el asunto que nos ha mostrado. ¿Saben lo que sucede cuando un creyente decide hacer eso? Sencillamente ha decidido caminar fuera de la voluntad de Dios y por consiguiente no recibirá lo mejor que tenía preparado para su vida. La duda no debe ser parte del estilo de vida del cristiano, pues no va de acuerdo con el plan que Dios ha trazado para cada uno de sus hijos. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios, seguidores de Jesucristo y no personas que dudan. El último punto de este mensaje, relacionado con la duda en la vida del creyente, es ¿cómo podemos destruirla? Hay 3 pasos que debemos dar para vernos libres de ese sentimiento tan dañino. Lo primero que debemos hacer es identificar qué es lo que ha originado esa duda en nuestro corazón. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha causado que dudemos de esa manera? ¿Será que no creemos en la palabra de Dios? ¿Acaso ha surgido por las malas enseñanzas que hemos recibido en relación con la Biblia? Quizás otros creyentes nos han dicho que no tenemos por qué creer todas las promesas de Dios. ¿Es eso lo que ha producido duda en nuestro corazón? ¿O será que ha venido como consecuencia del pecado? Sea cual sea la razón, tenemos que identificar el origen de la duda en nuestra vida. En segundo lugar, tenemos que recordar esas ocasiones en el pasado en las que hemos confiado en Dios sin titubear. Recordemos las grandes cosas que el Señor ha hecho en esos momentos en los que hemos confiado plenamente en su palabra y hemos sido obedientes a sus mandatos. Al hacer eso, damos un paso hacia adelante para destruir cualquier duda que podamos tener. Y en tercer lugar, debemos dedicar tiempo no solo para leer la Biblia, sino también para estudiarla, para meditar en sus enseñanzas y para aplicarla a nuestro diario vivir. Si tan solo tuviera oportunidad de compartirles una enseñanza que ustedes fueran a poner en práctica, esa sería la que escogería. Escuchen lo que el Señor nos declara en el pasaje de la Biblia que encontramos en Josué 1, versículos 7 al 9.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo podemos vencer las dudas que en ocasiones vienen a nuestra mente? Esta porción de la Sagrada Escritura viene a ser un ejemplo clásico de cómo Dios animó a un hombre para que no dudara, pues estaba ante un gran desafío en su vida. Moisés ya había muerto, y ahora era Josué, el nuevo líder de Israel. Pero Dios le anima a ser fuerte y valiente, a no temer ni a desmayar, pues estaría a su lado en todo momento. No solo le anima con esas palabras, sino que también le muestra la forma en la que podía mantenerse fortalecido y protegido de la duda. Tenía una gran misión que cumplir, pero si meditaba en las enseñanzas de la palabra de Dios en todo momento, no caería ante los ataques del enemigo ni sería víctima de la duda. Y notemos que no solo nos exhorta a leer la Biblia, sino a dedicar tiempo para meditar en sus enseñanzas. Tenemos que arrodillarnos y pedirle al Señor, mientras leemos su palabra, que nos muestre cómo podemos aplicarla en nuestro diario vivir. Puede que usted piense que no es necesario estar de rodillas para hacer esto, es cierto. Sin importar en la posición en la que estemos, podemos venir delante de la presencia del Señor para hablar con Él, pero, indiscutiblemente, es mejor arrodillarnos delante de nuestro Padre Celestial, para así resaltar su grandeza y soberanía y al mismo tiempo humillarnos ante Él. El Señor le dijo a Josué que para poder vencer las dudas, debía meditar en su palabra de día y de noche. Es por eso que considero que uno de los mejores tiempos para leer la Biblia es en la mañana y en la noche. Quizás cuando recién nos hemos levantado en la mañana o antes de acostarnos a dormir, es bueno que dediquemos tiempo a solas con el Señor, que nos arrodillemos y le pidamos que nos muestre lo que desea enseñarnos por medio de su palabra y que dediquemos algunos minutos para leer, estudiar y meditar en sus enseñanzas. Mi consejo es que antes de comenzar su día y poco antes de terminarlo, vaya en oración a Dios y pídale que le hable directamente a su corazón. Démosle gracias por su palabra y pidámosle que nos muestre cómo podemos aplicarla a nuestra vida diaria. Eso no significa que solo podemos leer la Biblia durante ese tiempo. Cualquier momento es bueno para aprender más de Dios, pero me refiero a un tiempo específico cada día para así estar más cerca de nuestro Señor y que podamos echar fuera cualquier duda que acose nuestros pensamientos. Podemos estar convencidos de algo. La mejor manera en la que nos veremos libres de dudas es al leer la Biblia y al estar en comunión con Dios por medio de la oración. ¿Saben qué sucederá si vivimos de esa manera? Sin importar las tempestades y tribulaciones que enfrentemos en nuestra vida, estaremos confiados en las promesas que el Señor nos ha hecho y no dudaremos de su poder. Oremos. Padre, te alabamos, te adoramos y exaltamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, la cual es eterna, infalible e inerrante. Te suplicamos que nos ayudes a examinar nuestros corazones para que podamos identificar el daño que la duda ha causado en nosotros. También te suplico por los que aún no te conocen, por los que dudan de la salvación, por aquellos que piensan que han sido demasiado malos, demasiado injustos, demasiado pecadores, como para poder ser salvos por tu gracia. Permite que puedan comprender que todos los que reciban a Jesucristo como su Salvador personal alcanzan la salvación y el perdón de pecados. No importa lo que han hecho en el pasado, es por tu gracia, por tu compasión y por tu poder que pueden recibir la vida eterna. Padre, permite que podamos obedecerte y dejar a un lado las dudas que nos atacan.
Guíanos para que podamos aplicar las enseñanzas que hoy nos has dado en relación con este tema. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.